A menudo, si no esperamos algo, es posible que no lo notemos. Por otro lado, cuando esperamos ver algo, es probable que lo veamos aunque no esté realmente presente. En este video vamos a ver cómo nuestras expectativas pueden distorsionar nuestra percepción y causarnos problemas en diferentes áreas como el amor, la salud y el trabajo. Vamos a analizar cómo nuestras expectativas y emociones afectan nuestra forma de pensar y actuar diariamente y cómo pueden distorsionar nuestra visión de la realidad y nuestra memoria. Al final, vamos a proponer estrategias para pensar de manera más clara y rigurosa utilizando el pensamiento crítico. Expectativa es una predicción de lo que creemos que va a pasar en el futuro. Nuestras expectativas no siempre son conscientes. A veces nos damos cuenta de que teníamos una expectativa previa cuando algo nos sorprende porque sucede de una manera diferente a la que esperábamos. Vamos a ver un ejemplo. En el célebre estudio del gorila invisible, los participantes debían ver un video en el que se les pedía contar cuántas veces los jugadores se pasaban una pelota de baloncesto. Mientras se enfocaban en esa tarea, muchos participantes no notaron que en el video aparecía un hombre disfrazado de gorila caminando por el escenario y cruzaba en medio del juego. El estudio lo realizaron los psicólogos cognitivos Christopher Chabris y Daniel Simons y el fenómeno es conocido como ceguera por falta de atención. El estudio tuvo un gran impacto en nuestra comprensión de la percepción y la atención. Mostró evidencia de que nuestra atención es selectiva y podemos pasar por alto cosas inesperadas, incluso cuando están directamente frente a nosotros. Otro ejemplo es la experiencia de Joshua Bell en el metro. Joshua Bell es un violinista muy famoso que aceptó tocar su violín en el metro como parte de un experimento informal propuesto por un diario. A pesar de su talento y su costoso violín Stradivarius, la mayoría de las personas no se detuvieron a escucharlo. Solo 7 personas se detuvieron y recibió un total de $22 por todo el día, una suma muy inferior a lo que gana en grandes teatros, obviamente. Tal vez la gente no se detuvo porque estaban apurados o porque no les gusta la música clásica, pero es muy probable que se deba a que no esperaban ver a un gran violinista en el metro y por eso seguían su camino sin detenerse a escucharlo. 2 de los que se detuvieron eran músicos. Uno de ellos conocía al violinista y no podía creer que estuviera ahí. Esta experiencia no es un estudio científico, pero ilustra cómo nuestras expectativas influyen en lo que percibimos y hacemos. ¿Es posible entrenar la atención para detectar los eventos inesperados? Se estudió este tema y se descubrió que mejorar la atención en general no ayuda a detectar eventos inesperados. En cambio, la capacidad de detección mejora cuando somos expertos en un campo específico, como les pasó a los 2 músicos que se detuvieron a escuchar al violinista. Pero esta ventaja solo ocurre en el campo en el que uno domina y no es infalible. Incluso los especialistas pueden cometer errores en su campo. En el libro El gorila invisible, Chabris y Simons cuentan el caso de una mujer a la que los médicos operaron y le dejaron un alambre guía adentro de su cuerpo. Los radiólogos no lograban ver el alambre cuando miraban la radiografía, aunque tenían un extenso entrenamiento. Esto se explica porque estaban entrenados para buscar tumores y otros problemas médicos y pasaban por alto los detalles que indicaban la presencia del alambre. Un ejemplo de la ceguera por falta de atención son los errores de continuidad en el cine. Incluso las películas más prestigiosas tienen errores. La película El Padrino tiene alrededor de 40. En la película de Spielberg, Rescatando al Soldado Ryan, hay una escena donde 9 soldados caminan y matan a 2, pero en la siguiente escena siguen caminando los 9 soldados. Hay películas del Imperio Romano donde un actor lleva reloj pulsera o se ve un avión en el fondo. En otra película, el protagonista entra al banco de día y sale de noche. ¿Cómo se explica que incluso películas prestigiosas puedan tener ese tipo de errores? Es probable que los cineastas estén tan concentrados en la historia que no presten atención a esos detalles entre comillas. Los errores pasan desapercibidos durante la producción y la edición, y el público no suele notarlos. Cuanto más inmersos estamos en una historia, menos notamos los errores.
a no percibir lo inesperado puede resultar muy peligrosa. Un conductor debe estar atento a las personas que pueden cruzar la calle de manera imprevista y sus errores pueden ser fatales. Algunos investigadores sugieren que el mundo actual nos demanda una atención excesiva y que nuestros antepasados cazadores-recolectores enfrentaban un mundo menos complejo que el actual. Aunque tenían peligros como los depredadores, hoy en día también enfrentamos diferentes riesgos, como ser atropellados por un auto. La cantidad de estímulos variados a los que estamos expuestos puede sobrecargar nuestra atención. La evolución nos llevó a filtrar ciertos estímulos y ese rasgo adaptativo nos dificulta la posibilidad de detectar lo inesperado cuando los estímulos se multiplican. En Argentina mueren alrededor de 20 personas por día en accidentes de tránsito. Este fenómeno se repite a nivel mundial, incluso en lugares donde se respetan las señales de tránsito. Nuestra atención opera a la velocidad de un peatón, mientras que el conductor enfrenta la presión de tomar decisiones más rápidas de lo que su capacidad cognitiva le permite. Las personas que más mueren en accidentes de tránsito son los peatones, especialmente ancianos y niños que tienen menos velocidad de reacción. ¿Ustedes qué piensan que es más seguro? ¿Hablar por teléfono con manos libres o sosteniendo el teléfono? La mayoría piensa que hablar con manos libres es más seguro, pero los estudios encontraron que ambos tipos de llamadas distraen por igual. En cambio, conversar con la persona que está de acompañante parece ser menos peligroso siempre que sea una conversación calmada y no una discusión. Esto podría deberse a que en una llamada telefónica los silencios generan una presión más fuerte para responder, mientras que en una conversación presencial los silencios no generan la misma presión. Además, la presencia de una persona acompañante puede ayudar a detectar situaciones inesperadas. En resumen, la recomendación a partir de los estudios es evitar hablar o enviar mensajes de texto cuando se conduce. Algunos conductores son muy imprudentes. Una vez vi un taxista que tenía un televisor en su auto, lo juro. Es increíble que fabriquen o permitan algo así. También es increíble que haya autos con velocidades que son totalmente inseguras. Es importante entender que nuestra atención no se multiplica. Existen varios mitos sobre este tema, como el de que las mujeres son multitasking y pueden hacer varias tareas a la vez, debido a la idea de que pueden diversificar su atención entre los hijos y el trabajo. Sin embargo, los estudios disponibles no respaldan la idea de que las mujeres puedan realizar más tareas simultáneas que los hombres. El principio básico es que la atención se divide, no se multiplica. Por lo tanto, si queremos estar preparados para percibir lo inesperado, necesitamos ser capaces de enfocar la atención. En el caso del conductor, es esencial tener toda nuestra atención centrada en la conducción, ya que nuestra atención es limitada y dividirla solo empeora las cosas. La enseñanza es que tenemos una atención selectiva. Tendemos a notar las cosas que estamos buscando y a no percibir las que no buscamos. Por ejemplo, alguien que quiere comprar un auto rojo de cierta marca probablemente comenzará a ver más autos rojos de esa marca en la calle. La persona podría tener la impresión de que la calle se llenó de autos rojos de esa marca, pero lo más probable es que nuestra percepción esté filtrando lo que nos interesa. Si una mujer pierde a su hijo pequeño en un centro comercial lleno de gente, puede identificar a su hijo más rápido que otra persona. Esto no solo se debe a que es la madre, sino a la influencia de las emociones sobre la atención. Hay un efecto que se llama pareidolia. Es un fenómeno por el cual una persona ve un patrón en la realidad que no está presente en un objeto, pero lo percibe debido a que le resulta familiar. En las noticias a veces aparece que alguien ve la imagen de la Virgen María en un pedazo de queso o una mancha de humedad en la pared. Es menos probable que un ateo vea esa imagen porque no le resulta significativa, pero podría haber otras. Esto sucede porque nuestra mente tiende a buscar patrones conocidos, especialmente caras, porque nuestro cerebro evolucionó para identificar caras rápidamente. Vemos caras en la luna, en objetos o en las nubes. Se denomina sesgo confirmatorio a la tendencia a seleccionar lo que coincide con nuestras ideas previas y a ignorar lo que no coincide con ellas.
Un ejemplo es cuando alguien tiene el prejuicio de que los judíos son tacaños. Cada vez que ve a un judío que le parece avaro, lo recuerda y refuerza su prejuicio, pero olvida a los que son generosos porque no encajan en su idea preconcebida. El sesgo confirmatorio es peligroso incluso en la ciencia, porque los investigadores pueden caer en la trampa de buscar lo que confirme sus hipótesis en lugar de estar abiertos a descubrimientos que podrían refutar sus expectativas. Para evitar este sesgo, los estudios experimentales tienen reglas que obligan al investigador a identificar las posibles fuentes de error y a revisar de manera objetiva la evidencia a favor y en contra de la hipótesis que se está investigando. Estos mecanismos de nuestra mente nos permiten entender los problemas generados por los estereotipos negativos. Hace un tiempo hubo una noticia en los diarios acerca de las personas que se negaron a viajar en un avión porque tenía una mujer piloto. Esto revela un prejuicio a favor de los hombres como pilotos y en contra de las mujeres que cumplen ese rol, aunque no hay evidencia que justifique ese prejuicio. Otro ejemplo del problema de los estereotipos son los casos de brutalidad policial, en los que un afrodescendiente o inmigrante es asesinado por la policía solo porque hizo un movimiento que el agente de policía interpretó erróneamente como amenazante. Esto se explica porque los agentes de policía asocian a ciertos grupos sociales con la delincuencia, anticipan que una persona de ese grupo social puede tener un arma y recurren a la violencia letal de manera precipitada. Las acciones de gatillo fácil resultan en muertes injustificadas y provocan la indignación de la sociedad frente a la brutalidad policial. El sesgo de la excesiva confianza es cuando confiamos más de lo que deberíamos en nuestros juicios y habilidades o en los juicios y habilidades de otras personas que se muestran muy seguras de sí mismas. Las personas tienden a sobrevalorar sus capacidades. Este sesgo varía según la cultura. Posiblemente los japoneses sean más modestos que los norteamericanos. Pero en general, los seres humanos tenemos una tendencia a ser demasiado optimistas sobre nuestras habilidades. Un optimismo moderado puede ser beneficioso porque mantiene la motivación y el buen estado de ánimo, y hay evidencia que indica que las personas optimistas tienden a vivir más. Pero el optimismo excesivo puede llevarnos a cometer errores peligrosos. Por ejemplo, tratar de expandir un negocio cuando no hay condiciones adecuadas. Algunos piensan que cuando un país declara la guerra y luego pierde es porque tenía un exceso de optimismo sobre sus posibilidades de victoria. Tendemos a confiar más en personas que se muestran seguras de sí mismas, incluso si esa confianza no está respaldada por un conocimiento sólido. Y esto puede ser problemático. Por ejemplo, muchos pacientes sentirían desconfianza hacia un médico que busca información en un libro en lugar de saberlo de memoria, aunque buscar información en un libro puede ser la opción más responsable si se trata de un problema inusual. Preferimos a quienes aparentan tener seguridad en sí mismos, incluso cuando eso no garantiza una competencia real. Muchas personas creen que la memoria funciona como una cámara de fotos, pero esto es un mito. Sería muy costoso en términos cognitivos recordar todo como una foto. Sería como lo que plantea Borges en su cuento Funes el Memorioso, cuyo protagonista es una persona que recuerda todo, es incapaz de abstraer. Para Funes, la palabra perro era demasiado general, porque era muy distinto al perro visto de frente a las 3:15 de la tarde y el perro visto de perfil a las 11:10 de la noche. El conocimiento requiere olvidar los detalles y encontrar patrones comunes. Aunque la realidad es más compleja que nuestras ideas simplificadas, necesitamos simplificar la realidad para entenderla. Borges plantea en otro cuento la idea de un imperio que elabora un mapa tan detallado que llega a ser del mismo tamaño que el territorio que representa, y eso lo vuelve totalmente inútil porque la función de un mapa es resumir información para poder orientarse. La memoria no opera como una fotografía, sino que selecciona y reconstruye la información según lo que nos importa en cada momento. Por eso, cuando hablamos del pasado con personas que estuvieron en la misma situación, muchas veces recordamos cosas distintas.
La memoria puede ser muy engañosa, incluso es posible generar recuerdos falsos en forma voluntaria o involuntaria. En el sistema legal de Estados Unidos, desde la década de 1980 surgieron muchas acusaciones sin evidencia. Luego se encontró que muchas acusaciones habían surgido en tratamientos con psicólogos que creían que los problemas eran causados por recuerdos traumáticos reprimidos. La búsqueda de traumas favorecía la creación de recuerdos falsos en los pacientes y los recuerdos falsos llevaron a conflictos familiares y al encarcelamiento sin evidencia de muchas personas. Cuando se investigó el tema, los juicios se revisaron y se exigió que las acusaciones se basen en evidencia objetiva. Hicimos un video sobre este tema, se llama ¿Cómo implantan recuerdos falsos? Elizabeth Loftus y la memoria falsa. Los eventos impactantes nos hacen recordar con precisión qué estábamos haciendo. Por ejemplo, es probable que la mayoría recuerde con detalle qué estaba haciendo cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Esto se llama memoria flash y se debe a que las situaciones sorprendentes generan una memoria más detallada y duradera. Pero incluso en esos casos, nuestra memoria puede mezclar información y hacer que recordemos eventos que no ocurrieron realmente. Chabris y Simons mencionan el ejemplo de una persona que recuerda que tomó un taxi conducido por un musulmán el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, pero su amigo le dice que el conductor no era un musulmán. Es muy posible que se trate de una asociación de ideas que modificó su recuerdo. En un experimento se mostró cómo nuestras expectativas pueden generar recuerdos erróneos. Los participantes tenían que entrar en una oficina universitaria y más tarde tenían que recordar qué objetos había. La mayoría recordaba elementos típicos de una oficina universitaria, como libros, aunque no estuvieran presentes. Esto ocurre porque nuestra memoria se ve muy influenciada por marcos de comprensión. Como tenemos la expectativa de encontrar libros en un entorno universitario, tendemos a recordarlos aunque no estén presentes. Durante su campaña electoral, Hillary Clinton dijo que llegó a Bosnia durante el conflicto bélico y que estaban tirando bombas cuando bajó el avión. Sin embargo, un canal de televisión tenía una grabación que mostraba que ella bajó del avión en un ambiente tranquilo, besó a varios niños y no pasaba nada de lo que ella dijo que pasaba. Los opositores usaron ese video en su contra y dijeron que Hillary había mentido. Chabris y Simons dicen que podría ser una mentira o una distorsión involuntaria porque los recuerdos suelen mezclarse en la memoria. El pensamiento desiderativo es una falacia que consiste en creer que algo es verdad solo porque deseamos que lo sea. En inglés se llama wishful thinking. No es lo mismo que el pensamiento mágico, que es más general. Voy a dar un ejemplo de la serie Friends, de la sitcom. Hay un episodio en el que el personaje de Jennifer Aniston, Rachel, se interesa por un hombre que parece no corresponderle. Ella lo invita a salir 2 veces y él rechaza ambas invitaciones. A pesar de esto, Rachel interpreta sus acciones como señales de interés oculto. La primera vez piensa que el tipo se está haciendo el interesante y la segunda vez piensa que él quiere tener el poder en la relación. El ejemplo muestra el rol de las emociones. Si Rachel estaba enamorada, su deseo de ser correspondida afectaba cómo interpretaba esa evidencia. La película Simplemente no te quiere es una comedia que plantea que por el intento de empatizar y consolar a las amigas, muchas veces las mujeres se refuerzan mutuamente este tipo de interpretaciones erróneas de que un hombre está interesado en ellas, aunque las señales digan lo contrario. En la película, cuando una nena le dice a su madre que le gusta un compañerito de la escuela, pero que él no le presta atención, la madre le responde que el chico posiblemente está muy interesado en ella, pero no se anima a hablarle y seguramente lo hará más adelante. El pensamiento desiderativo supone que algo es verdadero simplemente porque lo deseamos. La premisa implícita es que desear que algo sea verdadero lo vuelve más probable. Pensar de este modo puede motivarnos, pero también puede perjudicarnos y llevarnos a creer en cosas que no son ciertas. Si deseo que mi negocio tenga éxito, es posible que me esfuerce más para lograrlo, pero esto no garantiza que vaya a funcionar. Nos gusta recibir mensajes alentadores que refuercen nuestras esperanzas, como los que encontramos en la religión y en la autoayuda. Si mandamos a las redes sociales un mensaje sobre las distorsiones cognitivas que estamos viendo,
posiblemente recibamos menos me gusta que un mensaje de pensamiento desiderativo que dice que si deseamos algo con intensidad, el universo hará que se vuelva cierto. La literatura de autoayuda aprovecha nuestra necesidad de ánimo y optimismo, pero la mayoría de estos libros no cuentan con evidencia. Por ejemplo, el libro El Secreto y la película también basada en ese libro, El Secreto, tiene ideas pseudocientíficas que tergiversan los conceptos de la física cuántica para sugerir que podemos crear nuestra realidad solo con desearlo. Esto no tiene respaldo científico y los propios científicos entrevistados dijeron que los creadores de la película tergiversaron sus comentarios. Cuando los físicos hablan de los efectos del observador en la medición, se refieren a los procesos materiales de medición y no a los deseos del investigador. Así que no es algo que respalde la idea central de la película. Aunque estas ideas son populares, las cosas no se hacen realidad solo por desearlas. La filosofía nos permite reconocer que la vida tiene dificultades que debemos enfrentar. En las grandes ciudades actuales, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Sin embargo, cuando se les pregunta a las parejas antes de casarse sobre la posibilidad de separarse, la mayoría responde que piensa que va a durar toda la vida. Algunos podrían argumentar que sería beneficioso que las parejas sean más conscientes de las probabilidades reales, porque eso las haría cuidar más la relación en lugar de darla por sentado. Hace tiempo había una propaganda donde una novia en el altar piensa que dure, pero al final se revela que está pensando en un producto que usa para el cabello y no en que dure el matrimonio. El pensamiento desiderativo se evidencia cuando una pareja espera que tener un hijo resuelva sus problemas, aunque la realidad muestra que a menudo trae más desafíos. Esto se respalda con estudios que indican que el bienestar disminuye al tener hijos, especialmente para las mujeres, mientras sus hijos son pequeños, aunque a largo plazo pueden aportar felicidad, porque en promedio las personas que tuvieron hijos consideran que fue una de las mejores experiencias de sus vidas. Además, en países donde las mujeres tienen más opciones de vida, suelen tener menos hijos y pueden ser igualmente felices gracias a otras actividades significativas de sus vidas. La falacia del planeamiento ocurre cuando pensamos que algo nos va a llevar cierto tiempo o nos va a costar cierta cantidad de dinero, pero en realidad nos toma mucho más tiempo o cuesta mucho más dinero. El mundo es más complejo de lo que nuestras mentes limitadas pueden imaginar e incluso los expertos pueden cometer este error. Las personas suelen pensar que expandir un negocio siempre será beneficioso. En las hipotecas que llevaron a la crisis del 2008, las personas estaban motivadas por el deseo de tener una casa propia. No leían los detalles en letra chica y creían que podrían pagar hipotecas imposibles de pagar. Estaban influenciadas por condiciones del mercado que las llevaban a actuar de ese modo y no había regulaciones para prevenir la crisis del 2008. La salud se relaciona con el pensamiento desiderativo también, porque nuestro deseo de no tener enfermedades podría llevarnos a subestimar la posibilidad de padecerlas. La mayoría de las personas cree que va a vivir al menos 10 años más de lo que realmente viven. Esto puede llevar a que no nos hagamos tantos exámenes médicos como deberíamos porque pensamos que estamos bien. Sin embargo, el deseo de tener buena salud no garantiza que la tengamos. Jugar a la lotería y a otros juegos de azar también tiene relación con el pensamiento desiderativo. El jugador suele pensar que sus estados mentales influyen en su probabilidad de ganar y muchos utilizan conductas supersticiosas como soplar los dados, por ejemplo. Algunos dicen que la lotería es un impuesto para ingenuos. Sabemos que las posibilidades de ganar son muy bajas, pero nuestro deseo de ganar nos hace creer que es más probable de lo que realmente es. Además, por falta de comprensión de las matemáticas, algunos piensan erróneamente que si la ruleta salió negro varias veces, es más probable que salga rojo la próxima vez. En realidad, cada tirada de la bola en la ruleta tiene las mismas probabilidades de ser roja o negra, un 50% cada vez. El pensamiento desiderativo es una forma de autoengaño que suele afectar las opiniones políticas y el funcionamiento de los grupos. Los miembros de cada grupo buscan tener una buena imagen de sí mismos
tanto a nivel individual como grupal, y suelen creer que su grupo es mejor que los demás. Esta tendencia a creerse superior que los demás puede generar actitudes negativas hacia las personas de otros grupos, que pueden manifestarse en agresiones verbales y físicas por rivalidades étnicas, regionales, deportivas o religiosas. Muchas opiniones políticas se basan más en deseos que en evidencias. Cuando Obama era presidente, algunos afirmaban que en Estados Unidos ya no había problemas de discriminación hacia los afroamericanos. Eso expresaba más su deseo de que no hubiera discriminación que la realidad del país. Sucede algo similar con el calentamiento global. Si alguien no quiere tomar medidas al respecto, es probable que desestime las pruebas que indican la responsabilidad humana en ese fenómeno. Es importante tener cuidado con estas distorsiones, ya que pueden llevarnos a afirmar o negar cosas en función de nuestros deseos o conveniencias, ignorando la evidencia disponible. Otro ejemplo de pensamiento desiderativo en opiniones políticas es la propuesta de Ayn Rand, de la filósofa, de reemplazar los impuestos por donaciones opcionales, porque creía que las personas donarían más en forma voluntaria que en forma obligatoria. Esto es un ejemplo de pensamiento desiderativo. Ayn Rand suponía que la eliminación de impuestos tendría efectos positivos porque deseaba eliminar los impuestos. Los efectos de una medida política deben investigarse con estudios empíricos y no con especulaciones derivadas de deseos o ideologías. El pensamiento desiderativo se relaciona con las creencias en teorías conspirativas y supersticiones. Las personas creen en las conspiraciones que encajan mejor con sus deseos y expectativas. Los que critican a Bush y su política exterior tienen más probabilidad de pensar que Bush hizo derribar las Torres Gemelas para justificar la invasión a Irak. Esto no implica que no existan conspiraciones reales, pero las teorías conspirativas suelen sostenerse sin evidencias rigurosas a favor y negando o subestimando las evidencias en contra. Muchos mitos populares surgen del deseo de que algo sea cierto sin tener pruebas. Un ejemplo es el mito de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Eso no tiene sentido, no concuerda con lo que sabemos sobre el cerebro ni sobre la evolución humana, que no nos habría dado un 90% de cerebro inútil. Sin embargo, mucha gente sigue creyendo que no usamos todo nuestro potencial. Este mito posiblemente proviene de la idea de que somos una especie tan increíble que todavía no hemos aprovechado todo nuestro potencial. Si ahora usamos solo un 10%, imaginen lo que podríamos lograr con el 100%. Bueno, otro mito popular es que si los niños escuchan música de Mozart se vuelven más inteligentes. Este mito surgió de un estudio que se publicó en una revista poco confiable y sin una buena revisión de pares, y cuyos resultados no pudieron replicarse en nuevos estudios. Si los padres confían en el mito, ponen música de Mozart y no estimulan a sus hijos de otras maneras, los niños pueden terminar siendo menos inteligentes. A pesar de esto, muchas personas lo siguen creyendo y si buscan en YouTube van a encontrar muchos videos con música de Mozart para hacer a los niños más inteligentes. El error se origina por el deseo de buscar un atajo rápido para que los niños sean más inteligentes. Cuando escuchamos afirmaciones extrañas, conviene buscar otras perspectivas sobre el asunto. Aunque Internet puede propagar errores, también ofrece acceso a buena información, si sabemos buscarla. Si alguien tiene un fuerte deseo de creer en algo, puede ser muy difícil que cambie de opinión, especialmente si invirtió mucho tiempo, emociones y dinero en esa creencia. Algunos críticos de la religión plantean que muchos mecanismos presentes en las religiones también se basan en el pensamiento desiderativo. Christopher Hitchens dice que algunas personas religiosas evitan enfrentar la responsabilidad respecto a las injusticias y el sufrimiento y les alcanza con recurrir al consuelo de creer en Dios o a la promesa de una vida futura en el paraíso. Según esta crítica, la ilusión de un consuelo divino puede impedir afrontar los problemas que requieren de acciones concretas. Sam Harris, otro crítico de la religión y filósofo, plantea un escenario donde un amigo dice creer que está casado con Angelina Jolie, que eso dio significado a su vida y lo hizo ser una mejor persona, y que no querría vivir sin esa creencia.
Harris dice que si alguien sostiene eso, pensaríamos que perdió la razón y que podría ser peligroso, y sostiene que algo similar ocurre con quienes adoptan creencias religiosas sin evidencia y las defienden diciendo que los benefician y no querrían vivir sin ellas. Harris dice que las creencias no son como la ropa, no podemos creer en algo meramente porque sea confortable o útil. Para detectar la falacia del pensamiento desiderativo es útil observar si hay evidencia y buenas razones que respalden una creencia. Por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones importantes como invertir mucho dinero o comprar una casa, es crucial verificar la información y consultar a más de una fuente. Tampoco es una buena razón creer en algo solo porque muchas personas lo creen. Esto puede ser un heurístico en algunas situaciones. Los heurísticos son reglas que en general funcionan, aunque pueden fallar, como cuando evitamos entrar en un restaurante vacío y preferimos uno lleno pensando que la multitud es un buen indicador de que la comida debe ser buena. Sin embargo, no siempre es una señal confiable. Para pensar de manera más objetiva es importante diferenciar entre una opinión y una evidencia. En debates de Facebook, por ejemplo, alguien puede compartir una opinión o una cita y cuando se les pide más evidencia, remiten a un artículo de opinión. No es lo mismo opinar que proporcionar evidencia. Dar evidencia significa mostrar estadísticas o estudios objetivos, no solo opiniones. Platón tenía razón cuando decía que la opinión es el nivel más bajo del conocimiento. A veces solo tenemos opiniones y está bien, pero es crucial ser conscientes de que son solo opiniones. Conviene tener en cuenta si creemos que algo es cierto solo porque nosotros deseamos que sea cierto o porque otras personas desean que sea cierto y confiamos en ellas. Recuerdo el ejemplo de una persona que viajó a Katmandú creyendo que encontraría sabios por lo que otros le habían contado, pero encontró mucha superstición y prejuicio. Tenía una expectativa inadecuada y eso lo llevó a decepcionarse del viaje. Otra estrategia es evaluar si los argumentos apelan a alguna emoción. Es más probable que creamos algo si nuestras emociones están involucradas. Por ejemplo, la vanidad puede hacernos creer en algo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. El temor puede distorsionar nuestro juicio porque exageramos la probabilidad de lo que tememos o minimizamos la probabilidad para evitar el malestar. Las dos opciones nos alejan de una evaluación objetiva de la situación. Es importante cuestionar la influencia de nuestros deseos y emociones en lo que juzgamos verdadero o falso y desconfiar de quienes hacen predicciones sobre el futuro sin evidencias. Querer que algo sea verdad no significa que sea falso, pero tampoco garantiza que sea verdadero. Termino con una frase del filósofo chino Lao Tse que dice que una gran nación es como una gran persona. Cuando comete un error, lo advierte. Cuando lo advierte, lo reconoce y cuando lo reconoce, lo corrige. Una gran persona considera que quienes señalan sus faltas son sus maestros más benevolentes. Las distorsiones cognitivas que vimos en este video son tendencias que todos tenemos en mayor o menor medida, pero podemos trabajar para mejorarlas hasta donde sea posible. En las redes sociales muchas veces tratamos de mostrar una imagen mejorada de nosotros mismos, tanto en nuestra imagen física como en nuestra inteligencia y virtudes de carácter. Eso puede ser positivo solo si nos genera un compromiso para tratar de estar a la altura de la imagen mejorada que deseamos tener. Aunque no podamos alcanzar el ideal, podemos acercarnos, o al menos intentarlo. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores, a nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.